claramente no es como dice Milei, ¿no? Porque acumularon... Yo sé que te duele claro cuál sentir es el problema. que te voy a aplastar. Es decir, por lo tanto, de vuelta... Análisis lógico. El siguiente será un análisis solo desde el aspecto lógico y argumentativo. No se analizará la teoría económica o los hechos, por lo que saltearé esas partes. Si quieren que invite a Javier a hacer un live hablando sobre este tema, avisen en los comentarios. Siendo él el presidente, fijando las reglas para el resto de la sociedad y además incumplirlas. Pero me parece que es un tema saldado. No se puede estar una semana, 10 días, 15 días hablando sobre una fotografía sobre la cual no hay nada más que decir que lo que ya ha sido dicho. Falacia ad absurdum. Vallejos reduce al absurdo la cuestión al referirse al error como solo una foto, como si lo malo hubiera sido que saquen la foto y no lo que eso implica. A todos los países en el mundo nos ha ido mal con la pandemia en términos económicos y en términos sociales. Falacia de generalización apresurada. Error. Hay países cuya economía creció durante la pandemia, por lo que la afirmación de Vallejos es una generalización que busca justificar el mal manejo de la gestión sanitaria argentina. Durante el gobierno de Macri fracasaron recetas liberales. Neoliberales. ¿Qué es un gobierno neoliberal? Porque no le entiendo el concepto. Creo que uno de los principales referentes ideológicos, no solamente de Javier, sino de las personas que abrevan en el espacio político ideológico, ¿no? Estas nuevas derechas que se llaman libertarios, es Friedrich Hayek. Y bueno, fue precisamente uno de los hombres que abiertamente en su momento apoyó la dictadura de Pinochet. ¿Qué libertad tenían los chilenos bajo la opresión y el terrorismo de la dictadura de Pinochet? Falacia de asociación e hipocresía. Vallejos intenta relacionar liberales igual Hayek, Hayek igual Pinochet, Pinochet igual malo, entonces liberales igual malos. Cuando uno puede coincidir en algunas cosas con Hayek y no en todas. Quien apoyaba a Pinochet era Perón, el líder y fundador del partido de Vallejos. Es más, el peronismo condecoró a Pinochet 2 veces. Habría que preguntarle a Milei, a Macri, ¿no? A los neoliberales. Dígame qué es un gobierno neoliberal. En la actualidad. Falacia de asociación. Vallejos intenta asociar liberales igual Milei igual Macri, Macri igual malo, entonces Milei igual malo. Cuando el gobierno de Macri no puede definirse como neoliberal o liberal. Vallejos ni siquiera sabe cómo relacionarlos. Esa libertad que se proclama no pagar impuestos, bueno, la verdad no es una libertad, es un libertinaje, es el libertinaje de los ricos, de no cumplir sus compromisos con la comunidad, de esconder sus fortunas mal habidas, por ejemplo, en guaridas fiscales. Falacia de apelación al mito y de generalización apresurada. Vallejos está suponiendo y generalizando que los ricos evaden impuestos y que tienen fortunas mal habidas, y le atribuye esto solo a los ricos, suponiendo y generalizando que quien no es rico no evade impuestos ni tiene bienes o dinero mal habidos, cuando el propio Estado es el mayor empleador en negro. No gobernábamos nosotros en aquel momento, fue el segundo periodo neoliberal. ¿Qué es el neoliberalismo? Cada vez que la Argentina ha terminado en default, por ejemplo, ha sido cuando ha gobernado el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? No quiero saber. Las explosiones por los aires que promueve el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Contésteme. Vamos a ordenar un poco la terminología. El liberalismo viene de libertad. No hay nueva libertad o vieja libertad. Hay libertad o no hay libertad. O sea, por lo tanto, el concepto neoliberal no tiene sentido. Acierto, evidenciar ignorancia del rival. Milei demostró de manera concisa que Vallejos usa palabras que ignora qué significan, por lo que, con poca autoridad, puede opinar sobre un tema que demuestra desconocer. Un porcentaje muy pequeño corresponde a la corrupción política. El 90 o más del 90% corresponde a la corrupción privada que Milei dice que no existe. Falacia del hombre de paja. Milei había dicho que la corrupción privada existe por la existencia del Estado, no que no exista, por lo que Vallejos cambió lo que Javier sostuvo. No es la gente que escapa de los supuestos infiernos tributarios, es mentira. ¿Quiénes escapan de la supuesta asfixiante presión tributaria? Se escapan los privilegiados, los que tienen recursos para escaparse. No para escaparse, para robarnos a todos los demás que sí pagamos. Falacia de apelación al mito y de generalización apresurada. Vallejos vuelve con la lucha de clases populista y comunista.
El pueblo es honesto y nunca hace nada malo. Los ricos evaden y roban. Sigue siendo una suposición y una generalización. Si no hay Estado y nadie paga impuestos, pareciera ser que la solución es que ese 42% de pobres se mueran. Falacia del hombre de paja o espantapájaros. Vallejos cambia el argumento de Milei, transformándolo en Milei quiere que los pobres se mueran. Yo no hablé de quitarle la asistencia social a aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, y eso está amparado, digamos, en la ética de la emergencia. Eso es una falacia del espantapájaro, digamos, para acusarnos de cosas que yo no dije y que aparte hace unos minutos dije que no era así. Acierto, marcar falacia y dar fuentes. Milei marca rápidamente la falacia cometida por Vallejos y repite su argumento amparándolo con un ensayo de Ayn Rand. Atrás puse falacia del hombre de paja, sin ver antes la respuesta de Milei. Ahora voy a empezar, digamos, con las otras cuestiones. Y después, esto de... Acierto, tomar notas y responder por puntos. Javier fue tomando nota de cada punto que tenía para responderle a Fernanda Vallejos, para evitar que se le pase algo, al estar en silencio esperando su turno. Luego responde punto por punto. No es una cosa practicable, pero déjame, porque habló un montón, déjame cerrar este concepto. Pero también habla mucho, Fernanda. De todos esos... Parcialidad de moderación. 1. Javier intenta acotar algo mientras hablaba Vallejos. Esta no se lo permite, los moderadores tampoco. Pueden guardar acá porque, digamos, ellos son juez y ¿Podemos parte. hacer un No, pero para, porque Obvio, estoy, digamos... Parcialidad de moderación. 2. Ahora, Vallejos intenta acotar algo mientras hablaba Milei. Este no se lo permite, pero esta vez los moderadores sí permiten la interrupción. Primero, la verdad, me preocupa un poco escucharlo a Javier porque quiere ser diputado de la Nación y manifiesta un profundo desconocimiento de la filosofía, de la historia, no digo de la Argentina, de la humanidad. Le sugeriría también, con mucho respeto, que vaya a estudiar un poco de historia y un poco de leyes, si es que accede a una banca. Falacia ad lapidem. Vallejos básicamente acusa de ignorante a Milei, pero luego no le corrige nada, no demuestra nada, solo hace la acusación. Sí, continuó. Me parece que me toca tomar la palabra. No solo que, digamos, el conocimiento continuó. Bueno, quédate tranquila, ya me voy, no te hagas problema. O sea... No me quedo tranquila. Entonces, a ver, Adán Smith, digamos, no terminó la... Y quiero decir una cosa también que me preocupa mucho de las propuestas del estilo de Javier Milei, son propuestas de tipo fascista, porque acá en la Argentina... Falacia dominem e ignorancia. Castañeira dice que no quiere escuchar hablar a Milei por ser un liberfacho y no por algo que haya dicho. Por otro lado, el propio Mussolini escribió que el fascismo es lo opuesto al liberalismo, tanto en lo político como en lo económico. ¿Qué quiere hacer? Como las movilizaciones que hubo en Argentina, por ejemplo, por el 2x1, por los derechos humanos. ¿Tirar balazos a todo el mundo? Ese es el programa económico de Milei. Falacia ad lapidem e ignorancia. Castañeira dice, el programa económico de Javier Milei es tirar balazos a todo el mundo, cuando Milei jamás dijo eso, y hacer eso tampoco sería un programa económico. Esto de acusarme de fascista, ¿qué decía el señor Mussolini? Digo que era un fascista, decía dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. O sea, eso sí tiene que ver, digamos, con esa visión mía que tengo del liberalismo. Acierto, fuente irrefutable. Milei se defiende citando al mayor referente del fascismo para definir qué es esta corriente, y contrastarla con el liberalismo. A ver, la definición del liberalismo que ha dado Alberto Venegas Lynch, hijo, que es el máximo exponente argentino de la historia, dice que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, con lo cual, digamos, lo de Pinochet queda fuera, también, digamos, mencionado por la señora Vallejos. Acierto, fuente irrefutable. Milei nuevamente se defiende citando a un gran referente del liberalismo para definir que sí es el mismo. Además, responde a un punto que le habían mencionado antes, lo de Pinochet. A ver, Ramal, está ahí, sí, estaba escuchando. Sí, ocurre lo siguiente, Milei habla de cosas que en general el espectador no entiende. Falacia de apelación al mito. Marcelo Ramal está suponiendo y dando como hechos que el espectador no entiende los temas de los cuales habla Milei. Lo escuché hace 30 años, no hay nada más gastado y viejo que lo de Milei. Él representa, si hablamos un momento de economía, una corriente económica que marcó un retroceso en el pensamiento económico de no menos de 300 años. Falacia de apelación a la novedad e hipocresía. Ramal establece que porque algo es viejo es entonces algo malo, sin dar argumentos al respecto. Por otro lado, el pensamiento de Ramal es de hace 150 años, tampoco es nuevo. Y nunca funcionó. Cuando Menem le dio calce, se metieron en el gobierno y algunos fueron presos por corrupción. Ahora se quiere vender de libertario. Falacia de asociación y de envenenamiento del pozo.
Ramal quiere establecer que, como el menemismo tuvo algunos corruptos, entonces todos los que tengan ideas en común lo son. Quiere asociar los corruptos del menemismo con los libertarios para sacarle validez a lo que pueda decir Milei. Marcelo, lo que te pediría es que no le pongas a la gente tu bajo techo. Por suerte la gente me entiende bastante mejor de lo que vos podés, aún con un título de economía. Acierto, separar suposiciones de hechos. Milei marca la diferencia entre lo que es una suposición subjetiva de Ramal con lo que sería la realidad. Por otra parte, digamos, hacerme cargo a mí, digamos, de lo que han hecho otras personas. Como que yo agarre y diga, bueno, entonces traigo, digamos, a todos los asesinos que tuvieron ustedes en las filas y son todos ustedes. La verdad que eso también es otra falacia. Acierto, marcar falacia y uso de analogía. Milei marca la falacia de asociación de Ramal entre él y los corruptos del periodo menemista. Usa una analogía para que se comprenda mejor su punto. Vamos a defoltearle al fondo, digo, probablemente estaremos mucho peor todavía. Entonces, ahora ya es una cuestión, digamos, de cuál es el mal menor. La deuda es una cuestión inmoral, por lo tanto no debería existir la deuda. El problema es la voracidad fiscal de que siempre quieren gastar más y después cómo lo financian. Vos fíjate una cosa, ¿no? El antiestatista critica al Estado, pero cuando el Estado paga las LELIQs al 40% anual. Falacia de pista falsa y ad baculum. Milei explicó por qué está en contra de la toma de deuda y demás. Ramal, al no saber contraargumentar, cambió totalmente de tema. Aparte, interrumpió como si fuera a acotar algo relacionado, solo para evitar que Milei terminara su argumento. Cuando el Estado le da a los empresarios y banqueros que vos conocés, Milei, billones de pesos para rescatarlos y le da miserias al pueblo, ese estatismo vos no lo criticás. Falacia del hombre de paja. Ramal acusa a Javier de no criticar los rescates del Estado a las empresas, sin ningún argumento o evidencia. De hecho, Milei siempre ha criticado eso. No, pero acá no, lo que pasa es que Ramal cae en dos falacias. O sea, cae en una falacia, digamos, de autoridad, digamos, cae en una falacia del hombre de paja. Falacia, acierto y desacierto. Milei indica que Ramal cometió una falacia del hombre de paja, ya que distorsionó las ideas de Milei, pero Ramal en ningún momento apeló a la autoridad para sostener sus burradas. Perdón, Javi. Si yo soy partidario de eliminar el Banco Central, justamente, si hay algo que yo no estoy de acuerdo es porque no quiero que haya un Banco Central rescatando bancos. Si hay alguien que está poniendo en vilo, digamos, justamente a los bancos, soy yo. Y eso está claro, digo, que yo tengo un proyecto para eliminar el Banco Central. Acierto, cita recurrente. Milei es conocido por querer cerrar el Banco Central, por lo que el contraargumento que sostiene es imbatible. Nadie podría decir que lo que dice Javier es algo que acaba de inventar y que no piensa así. Milei dijo hace un rato que si yo gano mi dinero honestamente, entonces está bien que haga lo que quiera con mi dinero. Yo si gané mi dinero en Argentina, gané pesos, no gané dólares. Pero los señores se llevan afuera dólares, no pesos. Y son libertarios, individualistas y todo eso a la hora de comprar los dólares, que los trae el Estado a través de la deuda. ¿Título comprado? ¿Encontrado en la calle? Vallejos es economista y acaba de demostrar un profundísimo desconocimiento de política y economía, no solo por ignorar qué se supone que hace el comercio exterior, sino porque, además, supone que Argentina establece el valor de su moneda con otra moneda que pide prestada. ¿Y cómo cree que se paga la deuda? ¿Con pesos? En cada periodo en que le ha tocado gobernar al neoliberalismo. Me acusa de políticas neoliberales y no me define lo que es. Que Milei dice que no existe, pero sí existe. Es un proyecto político, cultural, económico. Me gustaría saber qué es para la señora el neoliberalismo para yo poderle contestar o no. Hasta el 75, la Argentina tenía un PBI per cápita que estaba por encima del promedio mundial y regional. El neoliberalismo existe. Los gobiernos neoliberales, ¿cuáles para ustedes son? Gobernó durante 3 periodos en la Argentina y cada vez que gobernó nos condujo al desastre. Bien. Bueno, ese desastre es el que defiende Javier Milei. Falacia ad nauseam y ad lapidem. Habiéndole Javier ya respondido a Vallejos sobre el intento de asociarlo con la dictadura y con Macri, la diputada insiste una y otra vez con lo mismo, sin argumentar por qué considera que esos gobiernos son neoliberales. Solo dice que lo fueron. Y ahora, claro, tenemos el problema de la deuda. Lo que pasa... Entonces la deuda... Confusión por pausa muy larga. Por la larga pausa de Vallejos, todos creen que ya terminó de hablar. Por lo tanto, todos se ponen a hablar encima. Ramal, Milei, Castañeira, los presentadores y la propia Vallejos. Sin embargo...
Voy a responder porque, digamos, Déjala terminar. creí que había terminado. Moderación parcial. Habiéndose confundido todos, incluso los moderadores, creyendo que Vallejos ya había terminado su argumento, estos solo retan a Milei. Y así como antes permitieron que Fernanda lo interrumpiera a Javier y él no a ella, otra vez se repite la misma situación. Si yo gano en pesos, yo puedo consumir bananas, ¿sí? Tomates, ¿sí? Autos, y si quiero puedo consumir dólares. ¿Cuál es el problema? El problema es que la economía argentina Fernanda, ya te explicaste. El problema es que la economía Fernanda, ya argentina explicaste no tu genera la posición. cantidad Déjame de terminar. dólares ¿Podés que dejar de un ser sector irrespetuosa y dejar que quiere yo termine comprar. mi argumento? Ese es el ¿Podés problema. dejar que yo termine mi para argumento, que vos compres Fernanda? los dólares, Fernanda, nos endeudan a menos todos. maleducada. Entonces, si vos fueras yo te y te dejé endeudaras hablar. vos, Déjame no habría hablar. problema. Fernanda, el problema déjame es que hablar. la deuda la hacen recaer Acabas de sobre decir el una conjunto de los aberración teórica. Yo sé que te argentinos. Es muy duele claro cuál es sentir el que te problema. voy a aplastar. Entonces, digamos claramente... Falacia ad baculum, moderación parcial e hipocresía. Habiendo Javier esperado pacientemente durante varios minutos a que Vallejos se expusiera, sin decir ni una palabra, Vallejos tardó segundos en hablarle encima a él para impedirle contraargumentar. Una vez más, los moderadores sí la dejan interrumpir a ella, que había sido la primera en no permitirle a Milei que la interrumpiera. Es falso que, digamos, o sea, los dólares los genera el Estado. No los genera el Estado. Los dólares en la Argentina, digo, lo va a generar quien verdaderamente exporte, que son los que verdaderamente generan los dólares, no el Estado. O sea, el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Es una falacia. Entonces, Acá lo digamos, que hacen los dólares en la estoy Argentina son los sectores del agro que señorita, se por robaron favor. toda la tierra y Digamos, concentran estoy en 6.000 hablando, grupos señora, económicos. señorita. Falacia ad logicam, ad baculum y moderación parcial. Castañeira acusa a Milei de cometer una falacia cuando ésta es inexistente. Probablemente Castañeira piense que falacia significa mentira. Consejo, no usar palabras cuyo significado se ignora. Además, está sosteniendo lo mismo que Milei, que los dólares los generan quienes exportan. Pero a Vallejos no le interrumpió para decírselo. Los moderadores no impiden la interrupción. 85 millones de hectáreas. Entonces, bueno, digamos, pero se fundamenta si también me sobre podrías mentira. dejar terminar. Desde la campaña del desierto, Digamos, ya industria sabemos que no básica, sabes de un par de economía. O sea, yo familias, se entiendo, roban digo, no te das todo. problema. Sí, sé de Yo una no economía tengo, que o vos no sea, tenés idea. no, porque no, tu plan sí, económico. claro, ¿Sabés quién tal aplicó tu cual, plan sí. económico en la Argentina? Rafael Videla. Falacia ad lapidem y ad nauseam. Sin ningún argumento ni evidencia, por enésima vez le repiten a Milei que la última dictadura tuvo una política liberal. Sí, Ese es tu plan económico. Esa es otra falacia. Hubo 30.000 detenidos Eso es desaparecidos otra por tu falacia, plan económico. porque Acierto. Marcar falacia, falacia ad nauseam. Milei acierta al marcar que Castañeira comete una falacia. Castañeira continúa repitiendo las mismas consignas sin ningún tipo de argumento o evidencia. Como antes, con balazos para todos, ahora, con los desaparecidos, demuestra que sigue sin comprender qué es un plan económico. el liberalismo es el Terminó respeto y una respeto guerra, del proyecto de vida del movilizaciones, prójimo. la madre de No se Plaza de puede Mayo y una coincidir, tradición democrática digamos, enorme. con una Pero no es situación gratis de una decir eso. dictadura. Falacia ad baculum y moderación parcial. Castañeira continúa hablando encima de Milei, que era quien estaba respondiendo a Vallejos. Los moderadores, que antes hasta le gritaron a Milei para que no interrumpiera, desde hace un buen rato que contemplan la situación sin hacer nada, demostrando que, en realidad, no les interesa lo que Milei tenga para decir. Es Son decir, por lo unos tanto, de fachos. vuelta... Falacia ad lapidem y ad nauseam. A pesar de que Milei ya desarticuló con fuentes incuestionables la acusación de Castañeira de «son unos fachos», otra vez ella emite la calificación, sin saber contraargumentar a nada de lo que Javier le dijo antes o ahora. Solo le interesa no permitirle hablar al economista. Una actitud típicamente fascista, curiosamente. vuelve a caer en una falacia. Acierto, marcar falacia. Milei comprende la importancia de acentuar la falla lógica e invalidez del argumento de Castañeira. Milei sí sabe identificarlas y comprende el significado, no como su interlocutora. Vuelve a cometer el mismo delito. No, de te querés acusarme. esconder detrás de eso, no, pero yo es no fascismo quiero puro. Falacia ad lapidem y ad nauseam. A pesar de que Milei le haya marcado las falacias a Castañeira, ésta sigue cometiendo las mismas, una y otra vez. El Estado que quieren es el que genera este problema. Y que después me sigan acusando con falacia, digamos, o sea, un gobierno totalitario no puede ser parte del liberalismo, porque justamente totalitario no lo que es vos defendés, no es Milei. Deje de actuar, nadie le cree. el respeto y Totalitario respeto lo que del vos proyecto de defendés es que vida no haya del derecho prójimo. para nadie. Falacia ad lapidem, ad nauseam y ad baculum. Habiendo explicado Milei varias veces los principios del liberalismo y todos los derechos que éste defiende, además de explicar que el liberalismo es lo opuesto a un totalitarismo, Castañeira lo acusa de no querer derechos para nadie, otra vez gritándole encima. Sí, digamos, de no Es el comprender chamullo ni de los siquiera liberalotes. cómo funciona,
sí, digamos, la Bien. economía. Lo Bien, lamento. Javier, Sí, gracias. sociedad. Gracias. No, por favor. Gracias. Hacemos una justamente pausa. está hecho para una sociedad. ¿Qué tal, Chiche querido? ¿Cómo estás? Bien, bien. Habría que ver lo violento de la escena planteada por la producción de TN, que había pactado conmigo un mano a mano, cosa que mintió, y además en la misma escena puso a Fernanda Vallejo, que sí sabía que iba para supuestamente debatir conmigo. De hecho, mostraron sus papeles al aire y tenía todo un armado de cosas, y además pusieron para también, digamos, generar una situación de conflicto a Manuela Castiñeira, y además también se agredía Ramal desde afuera. Obviamente es una emboscada digitada, digamos, por el señor Horacio Rodríguez Larreta, que está intentando denodadamente mostrarme como una persona violenta, y otra vez le salió mal.